Esta es la continuación del relato titulado Secretos de Familia. Decidí entonces sacarle la verdad a mi mamá y esto fue lo que me dijo. Hace algunos años atrás tu papá siempre sale por las madrugadas, quizás 1 o 3 veces por semana. Si quieres saber de eso, será mejor que le preguntes a él, a ver si te quiere contar. Después de esto pasa a contarme que desde hace algún tiempo atrás había empezado a escuchar susurros fuera de la casa, hasta que una noche escuchó la voz de una mujer muy tierna. Esa voz le decía: Nelly, Nelly, no tengas miedo, no te haré daño, vengo para cuidarte. La primera vez que lo escuché me dio miedo, comenta, pero después agarré valor y le contesté preguntándole quién era. Me dijo que si le decía en ese momento no iba a querer hablar con ella, por lo que continuó hablándome diciéndome que me ofrecía protección para mí y mi familia, solamente con una condición, que le pusiera un altar, y que aunque tuviera mucha curiosidad, nunca abriera la puerta, pues ella no quería llevarme. Esa voz que escuchaba era la de la Santa Muerte. Esta también le mencionó que solo podía llegar cuando no estuviera su esposo, porque él tenía cierta vibra o aire muy fuerte que no le permitía llegar cuando él estaba cerca, pero que siempre que él no esté, y que si ella quería hablarle, ahí estaría presente. Me quedé sorprendida pero también muy confundida. Continué indagando y esta vez fui a hablar con mi padre. Ya después de un rato de estar platicando, él decide contarme algo que le había ocurrido. Hace muchos años, cuando él era joven, era un alcohólico. Cierta noche se fue de juerga durante varios días y se perdió en el monte. No supo cómo había quedado parado en un espinal. Se encontraba todo adolorido y lastimado, pero justamente en ese momento de necesidad se le apareció un santito y le habló. Cabe mencionar que nunca mencionó de quién se trataba. Le ofreció que lo ayudaría, pero que le pediría a cambio que dejara de tomar. Mi padre se lo prometió y de un soplido le quitó todas las espinas y el dolor que sentía. Hecho esto, tendría que rezarle también después de cada día a este santo, pero siempre haciéndolo en un lugar solitario. Cuando llegó a la casa de mis abuelos lo regañaron ya que se había desaparecido por una semana completa. Pese a esto nunca les contó lo que le había pasado. Yo le pregunté que dónde supuestamente tenía que ir a rezar, y me da una contestación que tampoco esperaba. Él me dice que como la mayoría de la zona está urbanizada, tenía que ir a cualquier terreno baldío, y que después de llegar aparecía una capilla, en la cual dentro de esta había un libro que tenía que leer, pero que esta capilla únicamente la podía ver él. Toqué entonces el tema de mi hermana y de esa cosa que la acompaña. Esto parecía poner una cara de preocupación enorme a mi padre, y solo me dijo que hablaría con ella. Unos días después, aprovechando que mi hermana no se encontraba en la casa, le dije a mi mamá que teníamos que hablar de esta, pero ella solo me dijo que esa cosa que tenía mi hermana era algo malo, y que solo la estaba preparando para recibir mesa. No sé si está en lo correcto, pero este término de recibir mesa se refiere a las personas que tienen capacidad para ser medium o que trabajan con espíritus. De esa manera estos ingresan al cuerpo de la persona para hablar mediante ellos. Debido a lo anterior mencionado, mi padre llevó a mi hermana con una bruja que vivía en una colonia llamada Albania Alta. Esto con la finalidad de curarla por completo. Esta señora ya era bastante anciana. Cuando llegamos sentó a mi hermana en una silla pequeña de madera dentro de un círculo blanco con velas de igual manera blancas. Dentro de este lugar había un altar muy grande con gran cantidad de imágenes y santos. La señora le dijo a mi hermana que no se podía levantar de la silla hasta que las velas de su alrededor estuvieran a la mitad. Como yo no me podía quedar adentro de este sitio, me mandaron a esperar afuera en un pasillo. Cuando salió mi hermana le pregunté cómo se encontraba. Ella solo me dijo que se sentía muy mal, con un gran dolor de cabeza y con muchas ganas de vomitar. Realmente su estado era demasiado lamentable. Desde ese día ella cambió aún más de lo que había cambiado. Se volvió una persona agresiva y contestona. Ya no respetaba a mis padres y por cualquier cosa se alteraba. En una ocasión nos encontrábamos discutiendo y ella me quiso golpear. Mi madre intervino y se empezó a pelear con ella. Al recibir una bofetada por parte de mi mamá, esta solo comenzó a reírse de una manera horrible. Sus ojos se habían tornado blancos y parecía tener más fuerza de lo habitual. Afortunadamente mi mamá sabía karate y la pudo contener con mucho esfuerzo. Mientras mi hermana estaba en el suelo, ella solo empezaba a gritar: ¡Mátala! ¡Mátala!
Era una escena sumamente terrible. A mí solo me quedaba ponerme a llorar. No sabía si era por miedo debido a la preocupación de ver a mi hermana en ese estado. La primera reacción de mi madre al ver cómo se encontraba mi hermana fue decirme que fuera por doña Yuyi. Esta es una vecina nuestra que sabe ramear. Salí corriendo a avisarle y esta señora me dijo que no volviera a la casa hasta que pasara un buen rato. Ya más tarde regreso a la casa y veo que mi hermana se encontraba bien. Se veía muy agotada, pero lo raro es que decía que no se acordaba de nada. Desde ese día todo fueron problemas familiares. Cierta noche mi hermana llevó a su mejor amiga a dormir a la casa. A ella al parecer le contaba más cosas que a mí, y escuché cuando ésta le decía que ya tenía 2 días que mi papá no salía en las madrugadas, que probablemente hoy sí salía, y que mi madre de seguro se ponía a hablar con la disque santa. La intención que ellas tenían era poder verlos en el acto. Yo quise estar al pendiente, pero desafortunadamente me ganó el sueño. No supe más del tema hasta el día siguiente cuando mi hermana me contó lo que vieron. Ellas pudieron ver cómo nuestro padre se convertía en un gato negro al pasar por debajo de la sombra de los árboles. Después de que hacía esto, él se metía entre unos árboles que estaban en la banqueta, y que desde ahí él hablaba con mi mamá. Y no era realmente la Santa Muerte. Para ser sincera, no le creí nada de eso. ¿Mi papá? Eso no era posible. Esto también se lo contó mi mamá y empezó a atar cabos. Mi madre sí le creyó y se fueron de la casa sin darle más explicación a mi padre. Aunque yo sabía la razón de todo, me negaba a creerlo, así que decidí quedarme con él. Realmente pasaban cosas extrañas en la casa. Algunas veces cuando salía, encontraba sal en forma de cruz frente a la puerta de la casa, o bien cruces hechas con tierra de panteón según decía mi papá, así como sangre y velas negras o rojas con negro, e incluso velas blancas con alfileres. Me espantaban más que antes, así que mejor decidí irme con mi mamá. Meses después mi papá enfermó muy gravemente, y tanto mi hermana como mi madre no estaban dispuestas a cuidarlo y mucho menos regresar a esa casa. Yo por amor a mi padre decidí ir a cuidarlo algunas noches, pero estaba poniéndose cada vez peor. Como a los 5 meses empecé a asistir a un templo cristiano. Me dije que si es cierto que si él es brujo, este se negaría a ir conmigo al templo. Le comenté la idea a mi padre y para mi sorpresa me dijo que sí, que iría conmigo. Yo me puse muy contenta y le dije que mañana mismo iba a pasar por él. Cuando llegué por él ya no se podía levantar más. Por 3 días estuvo así y yo me quedé con él durante esas 3 noches. Desafortunadamente me había enfermado de fiebre tifoidea y ya no podía ir más. Me enteré que lo habían llevado al hospital para internarlo, y una tarde mi primo me avisa que mi padre había muerto. Yo estaba muy mal, pero le dije a mi mamá que me llevara a ver a mi papá porque lo estaban enterrando. Mi mamá se encontraba muy enojada. Me dijo que no porque casi me estaba muriendo y no dejaría que me llevara con él. Le tuve que rogar y aceptó al final, pero me dijo que iba a acompañarme, mas no iba a entrar conmigo y que cuando terminara todo tendríamos que hacer algo. Cuando llegamos la mayoría venía de regreso. Casi al final me encontré con una señora que me dijo que si estaba buscando a mi papá. Le dije que sí, por favor, y que si era tan amable de indicarme el camino. Esta mujer me llevó al sitio y me dijo que tenía que dejarme porque se tenía que ir. Yo le di las gracias y me despedí. Al hincarme y a voltear a ver, esta mujer ya no estaba ahí. Regresé y llevé a mi madre ante la tumba de mi padre. Ella dijo que tomara un puño de tierra y me diera la vuelta, y que firmemente le dijera que no me iba a ganar y que nos dejara en paz. Seguido de esto dijo una oración que no recuerdo. Hecho esto me dice seriamente que íbamos a salir, pero que en ningún momento volteara o me iba a ganar. Caminamos y nos perdimos dentro del panteón. Terminamos chocando con una malla, y mi madre dice ni modos. La tuvimos que brincar, pero eso sí, siempre sin mirar atrás. Ya pasado unos días se limpió el lugar de trabajo de mi padre, y ahí me di cuenta que todo era cierto. Debajo de sus mesas de trabajo había fotos amarradas, otras de cabeza, e incluso había fotos de bebés y niños. Ahora comprendo de dónde sacaba tantas historias de terror que a mí me encantaba escuchar. En cierta ocasión fuimos con una curandera, puesto que aún nos ocurrían cosas raras. Ella nos dijo que cuando mi papá llevó a mi hermana con la bruja para ayudarla, lo que realmente estaba haciendo era entregándola al diablo. Ella no tenía nada malo, sino que realmente la protegía un ángel,
y probablemente con ellos iba a trabajar porque ella tenía un don. Pero este era bueno y a él no le parecía gustar. Esto no se logró quitar del todo, ya que el don a veces se manifiesta y hace ciertas premoniciones, pero hasta ahí. A mí rara vez me pasan ciertas cosas raras, pero esa es otra historia. Quizás ya quedé con una percepción a este tipo de fenómenos. A la fecha a mi madre no le pasan ya cosas raras. Lo último que supe es que en esa casa algo la empujó por la escalera y por el golpe se fracturó la rodilla. La casa se encuentra deshabitada desde esa ocasión. Lo más raro es que se ha puesto a la venta y se han hecho modificaciones, pero nadie quiere comprarla. Cuando se da renta la gente no dura más de 3 meses viviendo ahí. Uno de los vecinos nos contó algo curioso sobre la casa. Resulta ser que la primera persona que la rentó fue una chica de unos 20 años de edad. Esta, por lo que veían, era muy recatada, iba a la iglesia y se vestía muy decentemente. Cuando comenzó a vivir en la casa se volvió todo lo contrario. Parecía incluso hasta media loca. No sabemos si tuvo que ver algo la casa, pero pareció algo curioso de resaltar. No sé por qué, pero mi hermana y mi mamá no se acercan a la casa hasta el día de hoy. Incluso para mostrarla tengo que ir yo. Yo no es que tenga miedo, la verdad, pero quizás sea mi remordimiento, porque muchas veces he pensado que si yo no hubiera invitado a mi papá al templo, quizás aún estuviera vivo. Sé lo que hacía, sé que era brujo, pero aún así era mi padre y lo quería. He mencionar que nunca mencionó de quién se trataba. Él le ofreció que lo ayudaría, pero que le pediría a cambio que dejara de tomar. Mi padre se lo prometió y de un soplido le quitó todas las espinas y el dolor que sentía. Hecho esto, tendría que rezarle también después de cada día a este santo, pero siempre haciéndolo en un lugar solitario. Cuando llegó a la casa de mis abuelos lo regañaron ya que se había desaparecido por una semana completa. Pese a esto nunca les contó lo que le había pasado. Yo le pregunté que dónde supuestamente tenía que ir. Me quedé sorprendida pero también muy confundida. Continué indagando y esta vez fui a hablar con mi padre. Ya después de un rato de estar platicando, él decide contarme algo que le había ocurrido. Hace muchos años, cuando él era joven, era un alcohólico. Cierta noche se fue de juerga durante varios días y se perdió en el monte. No supo cómo había quedado parado en un espinal. Se encontraba todo adolorido y lastimado, pero justamente en ese momento de necesidad se le apareció un santito y le habló. Después de esto pasa a contarme que desde hace algún tiempo atrás había empezado a escuchar susurros fuera de la casa, hasta que una noche escuchó la voz de una mujer muy tierna. Esa voz le decía: Nelly, Nelly, no tengas miedo, no te haré daño, vengo para cuidarte. La primera vez que lo escuché me dio miedo, comenta, pero después agarré valor y le contesté preguntándole quién era. Me dijo que si le decía en ese momento no iba a querer hablar con ella, por lo que continuó hablándome diciéndome que me ofrecía protección para mí y mi familia, solamente con una condición, que le pusiera un altar, y que aunque tuviera mucha curiosidad, nunca abriera la puerta, pues ella no quería llevarme. Esa voz que escuchaba era la de la Santa Muerte. Esta también le mencionó que solo podía llegar cuando no estuviera su esposo, porque él tenía cierta vibra o aire muy fuerte que no le permitía llegar cuando él estaba cerca, pero que siempre que él no esté, y que si ella quería hablarle, ahí estaría presente. Esta es la continuación del relato titulado Secretos de Familia. Decidí entonces sacarle la verdad a mi mamá y esto fue lo que me dijo. Hace algunos años atrás tu papá siempre sale por las madrugadas, quizás 1 o 3 veces por semana. Si quieres saber de eso, será mejor que le preguntes a él, a ver si te quiere contar.